¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora marca tu reloj mientras Londres se despierta bajo su niebla matinal, silenciosa y cautelosa? Hoy nos adentramos en un mundo de secretos familiares, objetos de valor incalculable y misterios que cruzan generaciones. Cada gesto, cada susurro, podría ocultar una verdad inesperada. Déjamelo saber en los comentarios y acompáñame en esta travesía donde la astucia y la observación serán nuestras únicas guías. Abróchate el abrigo, porque nos internamos en un enigma donde nada es lo que parece, y cada pista puede cambiarlo todo. Aquella mañana Londres amaneció bajo un cielo gris plomizo, y la lluvia caía sobre los adoquines con un murmullo persistente que parecía resonar en cada rincón de Baker Street. Desde mi asiento junto a la chimenea, con un libro que apenas lograba retener mi atención, observaba cómo las gotas golpeaban los cristales del ventanal, distorsionando la vista de la calle y de los transeúntes apresurados bajo sus paraguas. Holmes, como de costumbre, permanecía sumido en su meditación, con la cabeza ligeramente inclinada y los dedos entrelazados, absorto en pensamientos que yo apenas podía imaginar. Cada sonido, cada sombra que se movía detrás de la cortina de lluvia, parecía despertar en él una curiosidad silenciosa, que yo había aprendido a reconocer con los años. La atmósfera era casi ceremonial, una pausa antes del inesperado estallido de acontecimientos que siempre parecían presentarse en nuestro hogar. La humedad del aire mezclada con el aroma del tabaco y la madera de la chimenea creaba una sensación de anticipación, como si la ciudad misma supiera que ese día sería distinto de cualquier otro. En ese estado de calma tensa, un golpe abrupto en la puerta nos hizo levantar la vista, anunciando la irrupción de lo inesperado. La puerta se abrió de golpe, y un joven de rostro pálido, cabello desordenado y expresión de evidente ansiedad irrumpió en la estancia. Su mirada esquiva y sus manos temblorosas delataban una urgencia que no requería explicación. Sin embargo, su porte, aunque agitado, mantenía un aire de educación refinada. Holmes, con una leve inclinación de cabeza, evaluó de inmediato su postura, el modo en que sostenía el abrigo empapado y la intensidad de su respiración contenida. Yo, por mi parte, me levanté con una mezcla de curiosidad y preocupación, notando la manera en que el joven evitaba mirar a su alrededor, como si temiera ser observado. «Señores, debo hablar con ustedes sin demora», dijo, la voz tensa pero firme, y sus palabras resonaron con una gravedad que apenas podía explicarse. En un instante, su llegada transformó la quietud de Baker Street en un preludio de intriga, y yo supe que aquel joven traía consigo un misterio que pronto ocuparía toda nuestra atención. Edward Fairchild, respirando con dificultad, comenzó a relatar la razón de su visita. Sus palabras se sucedían con un nerviosismo controlado, revelando una historia que parecía tomada de los relatos más insólitos de Londres. Las gafas doradas de su abuelo, decía, habían desaparecido de la residencia familiar en circunstancias que desafiaban toda explicación lógica. No se trataba de un simple robo. Su abuelo, un hombre de gran cultura y coleccionista de objetos inusitados, había atribuido a las gafas supuestas propiedades extraordinarias, la capacidad de revelar secretos ocultos, de anticipar intenciones humanas, o al menos, así lo aseguraban antiguas leyendas familiares. Edward narraba la desaparición con gestos que acompañaban cada palabra, sus ojos ampliados por la ansiedad, mientras describía la habitación donde el objeto había estado custodiado y la manera en que los sirvientes y familiares habían reaccionado al descubrir la ausencia del preciado artefacto. La combinación de valor histórico, misticismo y la evidente preocupación de Edward lograba que el relato se convirtiera en un enigma fascinante. Y tanto Holmes como yo sentimos la familiar emoción de enfrentarnos a un misterio que exigía no solo deducción, sino también prudencia y atención a cada detalle. Holmes, como siempre, escuchaba en silencio,
su mirada penetrante fija en Edward, mientras sus dedos se movían imperceptiblemente sobre el brazo del sillón. Cada pausa en el relato, cada inflexión de voz, parecía ser registrada por su mente con precisión matemática. «Interesante», murmuró, apenas audiblemente, más para sí mismo que para nosotros. Luego comenzó a formular preguntas, no con curiosidad casual, sino con una precisión quirúrgica. «Señor Fairchild, ¿puede describir quién tuvo acceso a la habitación durante los últimos días? ¿Ha notado algún comportamiento extraño entre los sirvientes o familiares?» Sus interrogantes no eran meramente informativos. Buscaban descubrir contradicciones, gestos involuntarios, la mínima incongruencia que revelara algo oculto. Mientras Edward respondía, Holmes asentía sutilmente, evaluando cada palabra y cada expresión, y yo comprendí, una vez más, que su mente había entrado en acción, desentrañando silenciosamente las capas del misterio antes incluso de que la historia hubiera terminado de contarse. Holmes y yo pronto comprendimos que no se trataba únicamente de un objeto de riqueza material. Las gafas doradas representaban un legado familiar, una tradición cargada de simbolismo y secretos, cuyo valor trascendía la mera codicia. Edward, con una mezcla de reverencia y temor, describía su historia, siglos de posesión familiar, testimonios de antepasados sobre sus extraordinarias propiedades y la ansiedad de que cayeran en manos equivocadas. Cada palabra de Edward parecía impregnada de la tensión que el objeto despertaba en él, y era evidente que no solo temía la pérdida material, sino la ruptura de un vínculo con su propia historia. Holmes escuchaba con atención, anotando mentalmente los elementos que podrían ser relevantes y descartando aquellos que podrían ser meros adornos de la emoción humana. La importancia de las gafas crecía a cada instante, no solo como objeto, sino como catalizador de secretos y conflictos que pronto empezarían a revelarse. Holmes se reclinó ligeramente, los ojos fijos en Edward, mientras comenzaba a exponer sus primeras deducciones, en voz baja, pero firme. «Señor Fairchild, su ansiedad no proviene únicamente de la pérdida de un objeto. Existe la posibilidad de que algún familiar o sirviente esté ocultando información importante». Observé su manera de entrelazar las manos, el leve temblor en su labio inferior y la manera en que evita ciertas preguntas. Estos gestos, aunque sutiles, hablan más de lo que sus palabras revelan. Comenzó a barajar hipótesis sobre los motivos posibles: codicia, venganza, curiosidad o incluso el intento de proteger secretos antiguos. Cada deducción se apoyaba en observaciones minuciosas, y yo, como siempre, me asombraba ante la facilidad con que Holmes convertía detalles triviales en indicios de importancia capital. La intriga se espesaba, y la mente de Holmes ya estaba trabajando en la resolución del enigma que se avecinaba. Cuando Edward se inclinó ligeramente para mostrar una fotografía familiar que contenía a su abuelo y otros parientes, Holmes notó un gesto casi imperceptible. El joven rozó con la mano un antiguo anillo sobre su dedo, un movimiento que parecía casual, pero que su mente lo interpretó como signo de ocultamiento. «Curioso», murmuró, mientras sus ojos seguían cada matiz de expresión. Su mente, siempre incansable, comenzó a registrar todas las incongruencias, gestos y palabras que podrían indicar que Edward, aunque bien intencionado, escondía algo, quizás sin siquiera ser consciente de ello. Yo observé con creciente inquietud cómo el ambiente en 221B cambiaba. La calma de la mañana lluviosa había sido reemplazada por una tensión palpable. Era evidente que la historia de las gafas doradas no terminaría en simples declaraciones y relatos. Había secretos, incluso en quienes parecían sinceros. Holmes intercambió una mirada conmigo, apenas una chispa de complicidad, y luego volvió su atención a Edward, como si anticipara que aquel pequeño gesto marcaría el inicio de un misterio más profundo y enrevesado que nos mantendría ocupados durante días,
quizás semanas. La intriga estaba servida y no había marcha atrás. La carretera que nos conducía a Fairchild Manor parecía prolongarse más allá de los límites de la realidad cotidiana, flanqueada por árboles desnudos cuyas ramas, empapadas por la lluvia reciente, crujían suavemente al ser rozadas por el viento. Holmes permanecía sentado junto a la ventana del carruaje, con los dedos entrelazados y la mirada fija en la distancia, como si contemplara no solo el paisaje, sino también las posibilidades ocultas tras cada arbusto y cada sombra. Yo, por mi parte, observaba la combinación de naturaleza y arquitectura dispersa, notando los detalles que podrían escapar al ojo inexperto, la disposición irregular de las casas, las sendas embarradas y las figuras de trabajadores que aparecían y desaparecían con la neblina. Era un trayecto silencioso, apenas interrumpido por los cascos de los caballos sobre la piedra húmeda, y sin embargo, cada instante estaba cargado de anticipación, la sensación de que nos dirigíamos hacia algo más que una simple residencia familiar. Holmes murmuró: «La atmósfera de un lugar revela tanto como su historia. Atención, Watson, que lo extraordinario se esconde a menudo tras lo ordinario». Sus palabras hicieron que mi atención se intensificara, consciente de que aquel viaje marcaría el comienzo de un misterio aún más complejo de lo que nuestra experiencia previa había anticipado. La mansión surgió finalmente entre la neblina, como un espectro de piedra y madera que parecía desafiar el tiempo mismo. Su arquitectura antigua, con torretas y ventanales góticos, proyectaba un aire de solemnidad, mientras los jardines descuidados mostraban un abandono que hablaba de secretos y rencores olvidados. Holmes inclinó la cabeza ligeramente, evaluando cada detalle: las ventanas empañadas, las cortinas que se movían con un soplo de aire, las estatuas desgastadas por los años que se erguían como guardianes silenciosos. A medida que nos acercábamos, pude percibir cómo el lugar inspiraba respeto y cierta inquietud. No era simplemente la grandeza de la residencia, sino la sensación de que cada rincón contenía historias ocultas, disputas enterradas y recuerdos que no deseaban ser descubiertos. Holmes rompió el silencio. «Observe, Watson, cómo los elementos del pasado se manifiestan en la arquitectura y en la disposición de los espacios. Aquí cada gesto, cada sombra, puede ser un indicio de lo que ocurrió recientemente». La puerta principal se abría a un interior que prometía revelar pistas y secretos por igual, y su sola presencia sugería que las respuestas no serían simples ni inmediatas. La anticipación creció, y supe que la mansión misma se convertiría en un protagonista silencioso de nuestro misterio. Holmes condujo nuestros pasos hacia la habitación donde, según Edward Fairchild, habían desaparecido las gafas doradas. Al entrar, su mirada se posó inmediatamente sobre la ventana entreabierta, que parecía haber sido manipulada sin fuerza aparente, un indicio que sugirió que el acceso pudo haber sido voluntario o al menos cuidadosamente planificado. Caminó lentamente alrededor del gabinete intacto, inspeccionando con minuciosidad cada manilla, cada bisagra, mientras yo tomaba nota de huellas parciales en el suelo, impresiones que indicaban movimientos rápidos y discretos. Holmes se detuvo ante una esquina y examinó una mancha apenas visible, preguntándose si se trataba de cera derretida de una vela o de algún residuo de un intruso reciente. «Curioso, Watson», murmuró. «La ausencia de signos de violencia sugiere planificación, y sin embargo, la prisa es evidente por la manera en que han quedado las huellas». Cada detalle minúsculo era para él un mapa hacia la mente del culpable, y mientras escuchaba su razonamiento, comprendí que el verdadero valor de sus observaciones residía en la habilidad de conectar lo aparentemente trivial con el panorama completo del crimen. La combinación de indicios inconsistentes y pistas deliberadamente falsas hacía que la resolución fuera compleja.
un verdadero rompecabezas que exigía no solo ingenio, sino también paciencia y precisión. Era evidente que aquella habitación, silenciosa y meticulosamente preparada, guardaba secretos que solo una mente como la de Holmes podía descifrar. Tras examinar la habitación, nos dirigimos hacia los sirvientes, cuya presencia ofrecía una ventana directa a la vida cotidiana de la mansión, y con suerte, a los hechos recientes. Cada uno de ellos mostraba nerviosismo, movimientos apresurados, miradas evasivas y pequeñas contradicciones en sus relatos. Holmes, con su habitual agudeza, formulaba preguntas aparentemente triviales. ¿Cuándo fue la última vez que vio usted el gabinete? ¿Notó alguna visita inusual? ¿Algún comportamiento extraño? Cada interrogatorio parecía desvelar más tensiones que respuestas definitivas. Uno de los sirvientes, un hombre mayor con semblante serio, negó haber observado algo fuera de lo común, pero su pie tamborileaba contra el suelo de manera inquietante, y su respiración irregular delataba una incomodidad que Holmes no pasó por alto. Yo trataba de mantener la calma y registrar cada gesto, consciente de que incluso la más pequeña incongruencia podía ser un indicio de relevancia. La conversación con los sirvientes aportaba tanto confusión como claridad. Sabíamos que alguien estaba ocultando información, aunque no estaba claro si por miedo, lealtad o culpabilidad. La tensión aumentaba, y cada respuesta recibida generaba nuevas preguntas sobre la verdadera naturaleza del robo y los secretos familiares. A continuación, hablamos con los familiares presentes en la mansión, cuyos rostros mostraban una mezcla de intriga, preocupación y, en algunos casos, desdén contenido. Cada conversación revelaba capas de conflictos pasados, rencores soterrados y rivalidades que podían haber motivado actos desesperados. Holmes escuchaba atentamente, anotando mentalmente cada gesto, cada inflexión de voz, cada pausa calculada. Un tío mayor mencionó con aparente despreocupación disputas antiguas sobre la herencia, mientras una prima susurraba detalles que implicaban secretos románticos y rivalidades silenciosas. Cada palabra parecía un fragmento de un rompecabezas complejo, y Holmes cruzaba estas revelaciones con lo que habíamos observado en la escena del robo y en los testimonios de los sirvientes. La combinación de emociones reprimidas, intereses personales y codicia latente sugería que cualquiera de ellos podría haber tenido motivos ocultos para involucrarse en la desaparición de las gafas. Yo observaba cómo la tensión se palpaba en la atmósfera y comprendí que, más allá del objeto robado, la investigación había desenterrado heridas antiguas y secretos que habían permanecido velados durante décadas. La intriga se espesaba, y la mente de Holmes ya parecía trabajar en la red de relaciones que definiría la resolución del misterio. Holmes, mientras los familiares hablaban, fijó su atención en el mayordomo, un hombre de porte rígido y expresión inexpresiva, cuya conducta mostraba señales contradictorias, una aparente calma que ocultaba inquietud y gestos minúsculos de nerviosismo. Observó cómo ajustaba la chaqueta de manera repetitiva, cómo sus ojos recorrían la sala con un interés que parecía más calculador que casual. Holmes murmuró: «Curioso, Watson. Fíjese en su comportamiento, demasiado medido para ser inocente y al mismo tiempo demasiado contenido para ser culpable directo». La tensión aumentaba, y yo comprendí que aquel hombre, aunque aparentemente leal, podía ser un red herring, un personaje destinado a confundir al observador, mientras otros verdaderos secretos permanecían ocultos. La observación detallada de Holmes dejaba claro que cada gesto, por mínimo que fuera, podía contener la clave de lo que estaba por descubrirse. Cuando todo parecía estabilizarse en la sala, Holmes se inclinó para recoger un pequeño objeto que descansaba sobre la alfombra, casi imperceptible a simple vista. Un diminuto amuleto de oro, cuidadosamente trabajado, que no pertenecía a la mansión ni a ninguno de los presentes. Su descubrimiento produjo un silencio momentáneo,
Incluso los sirvientes se detuvieron en sus tareas, conscientes de que aquel hallazgo añadía una nueva dimensión al misterio. Holmes lo sostuvo entre los dedos y examinó cada detalle con precisión quirúrgica, observando marcas, símbolos y trazos que podrían indicar su origen. «Vea usted, Watson», dijo con voz baja pero intensa. «Un objeto tan pequeño puede cambiar por completo nuestra percepción de lo sucedido. Su presencia aquí no es casual, es un indicio deliberado, quizá dejado por el propio culpable o por alguien que desea confundirnos». La intriga se intensificó. Aquel simple hallazgo abría preguntas sobre la identidad del ladrón, sus motivaciones y la posibilidad de que existieran cómplices aún desconocidos. La investigación se volvía más compleja, y comprendimos que cada paso en Fairchild Manor nos acercaba, pero también nos enredaba, en un misterio mucho más profundo de lo que inicialmente habíamos imaginado. Holmes se inclinó sobre la pequeña pieza que había encontrado en Fairchild Manor, sosteniéndola con delicadeza entre sus dedos largos y hábiles. Era un diminuto fragmento del armazón de unas gafas, apenas perceptible a simple vista, pero con detalles que delataban un trabajo artesanal de calidad. Las iniciales grabadas, finas y ligeramente desgastadas, eran desconocidas para nosotros, y Holmes no dejó de observar cada línea, cada imperfección como si la pieza contuviera la esencia misma de la identidad de su propietario. Con una lupa, comenzó a examinar los surcos y las marcas de desgaste, murmurando observaciones sobre la posible antigüedad del objeto y los métodos empleados en su fabricación. «Observe, Watson, cómo incluso el mínimo defecto puede revelar la trayectoria de un objeto», dijo, y luego añadió con cierta satisfacción: «Este fragmento no es un mero desperdicio. Nos habla de un artesano, de un taller específico y posiblemente de una colección a la que perteneció». Mientras Holmes articulaba sus conclusiones, yo no podía dejar de notar cómo su mente conectaba la observación minuciosa con hipótesis que iban más allá de lo evidente, reconociendo que incluso la pieza más pequeña podría contener claves sobre los misterios que estábamos por desentrañar. Holmes se sentó junto a mí, los ojos brillantes de concentración, y comenzó a barajar teorías sobre el origen del fragmento. «No debemos suponer, Watson, que el ladrón actuó sin conocimiento», dijo. «El objeto podría provenir de una colección familiar, o de algún conjunto de arte antiguo que posee semejanzas con las gafas de Fairchild Manor. Es posible que el culpable buscara algo más que el valor material, la historia, el simbolismo, o incluso la oportunidad de ejercer un control sobre secretos familiares». Mientras hablaba, anotaba mentalmente cada posible escenario, considerando motivos como codicia, rencor o incluso la intención de proteger un legado. Su razonamiento no se limitaba a lo físico. Cruzaba información sobre quién tenía acceso a la mansión, la disposición de los objetos y los antecedentes de los familiares y sirvientes. Cada pista, por pequeña que parezca, es un indicio de una mente que planeó con cuidado o actuó con conocimiento preciso. Continuó. Yo tomaba nota, maravillado de cómo su deducción no dejaba espacio al azar. Incluso las coincidencias parecían formar un patrón que él podía reconocer. La hipótesis de Holmes se entrelazaba con el misterio en sí, preparando el terreno para el descubrimiento de nuevos elementos que pronto surgirían y añadirían tensión a nuestro estudio del caso. Edward, sentado frente a nosotros, mostraba un nerviosismo creciente mientras escuchaba las hipótesis de Holmes. Sus manos se entrelazaban de manera inconsciente, y su mirada, a menudo fugaz, reflejaba ansiedad. Cada deducción de Holmes parecía tocar un nervio oculto, revelando, sin que él lo supiera, facetas de su carácter y de su preocupación por el legado familiar. A veces balbuceaba aclaraciones que no eran necesarias, y su rostro se tornaba pálido al contemplar la posibilidad de que los secretos de su familia salieran a la luz. Holmes lo observaba con atención, notando cada tic,
cada respiración contenida, y yo comprendía que la emoción de Edward era un testimonio tanto de su amor por la herencia como de la presión que sentía ante la incertidumbre del destino de las gafas. La tensión en la habitación se hizo palpable. No era solo un objeto perdido, sino el catalizador de miedos y responsabilidades que Edward parecía cargar con un peso desproporcionado para su juventud. Mientras aún debatíamos las posibles procedencias del fragmento, un golpe seco en la puerta anunció la llegada de un mensajero con una carta cuidadosamente sellada. Edward la recibió con manos temblorosas y abrió el sobre con cautela, revelando un papel amarillento con una caligrafía elegante pero inquietante. Holmes tomó la carta inmediatamente, inspeccionando el sello y el tipo de tinta antes de leer su contenido. La misiva contenía una amenaza velada. Si las gafas doradas no eran entregadas o accesibles según ciertas condiciones ocultas, serían vendidas en subasta a un comprador desconocido. La tensión se adueñó del salón. El mensaje no solo confirmaba la desaparición, sino que introducía un elemento de chantaje y riesgo, sugiriendo que alguien estaba manipulando la situación desde las sombras. Holmes frunció el ceño mientras sus ojos recorrían cada palabra, cada trazo, como si buscara una pista escondida en la caligrafía misma. Edward, pálido y ansioso, murmuró algo sobre la improbabilidad de que un extraño tuviera tanto conocimiento de la familia, y yo comprendí que la carta agregaba una capa más de intriga, planteando no solo la búsqueda de un objeto, sino también la identificación de un misterioso antagonista con intenciones desconocidas. Holmes examinó la carta con una lupa, deteniéndose en detalles minúsculos, la inclinación de las letras, la presión sobre el papel y la tinta ligeramente más oscura en ciertas palabras. «Fíjese, Watson», dijo, «el remitente posee educación y refinamiento. No es un ladrón común. La forma en que ha redactado la amenaza revela conocimiento de la familia y acceso a información precisa». Comenzó a trazar con su dedo pequeñas marcas y símbolos, analizando posibles pistas sobre la identidad del autor, desde la procedencia de la tinta hasta la elección de palabras, cuidadosamente medida para intimidar sin revelar demasiado. Cada observación de Holmes revelaba no solo su agudeza, sino también su capacidad para conectar lo tangible con lo psicológico. El remitente pretendía ejercer presión, sembrar miedo y confundir a los herederos mientras aseguraba su ventaja. Yo lo escuchaba fascinado, comprendiendo que, bajo cada palabra, se escondía un indicio crucial que podía guiar nuestra investigación hacia el culpable real. Holmes comenzó a enumerar posibles sospechosos, destacando familiares cercanos y miembros del personal de la mansión. Algunos habían mostrado nerviosismo excesivo durante nuestro análisis, mientras otros parecían demasiado tranquilos, quizá para despistar. Recuerde, Watson, que los culpables rara vez actúan de forma evidente. La confianza aparente y los gestos calculados pueden ser tan reveladores como la ansiedad, explicó. Entre los indicios confusos surgían contradicciones y detalles que parecían apuntar hacia personas inocentes, introduciendo red herrings que complicaban la identificación del verdadero responsable. Cada gesto, cada palabra o silencio de los involucrados debía ser ponderado cuidadosamente, pues la manipulación consciente de pistas podía conducir a conclusiones erróneas. La atmósfera se cargó de sospechas y dudas, y yo sentí que nos encontrábamos en un laberinto donde cada indicio podía abrir un camino hacia la verdad o hacia un callejón sin salida, dependiendo de nuestra capacidad para interpretar correctamente las señales. Holmes, tras varios minutos de examen meticuloso, dejó escapar un leve suspiro de satisfacción. Extendió la carta frente a él y señaló ciertas marcas de presión que Edward no había percibido. Pequeñas huellas de un dedo ligeramente manchado por tinta, que se repetían de forma consistente en el borde del sobre. «Fíjese, Watson»,
dijo. No es casual que estas marcas coincidan con el patrón de cómo alguien sostiene un sobre mientras escribe. Esto nos indica que el remitente está muy familiarizado con la caligrafía y probablemente pertenece al círculo más cercano de la familia. La revelación hizo que Edward se estremeciera. Su rostro, hasta ahora pálido por la ansiedad, se contrajo con un dejo de incredulidad. Holmes continuó. Además, ciertas palabras han sido elegidas para sugerir culpabilidad en quienes parecen inocentes. Se trata de un mensaje diseñado para confundir, pero también para dejar huellas que solo un ojo entrenado puede notar. Cada detalle, desde el tipo de papel hasta la presión de la tinta, comenzaba a perfilar al culpable con claridad, y yo comprendí que estábamos en la antesala de un descubrimiento crucial. La intriga alcanzó su punto máximo. Alguien cercano a Edward no solo sabía de las gafas, sino que también pretendía manipular a toda la familia. El misterio se espesaba, y la siguiente decisión de Holmes sería determinante para desenmarañar el enigma que acababa de surgir ante nosotros. Holmes y yo nos encontramos en la biblioteca de Fairchild Manor, rodeados por estanterías repletas de volúmenes antiguos y cajas polvorientas que contenían documentos familiares. Cada papel parecía susurrar secretos de generaciones pasadas, y la atención de Holmes se centró inmediatamente en cartas cuidadosamente dobladas, diarios de ancestros y registros de cuentas que abarcaban décadas. Mientras yo hojeaba los libros de registros, Holmes examinaba cada hoja con la minuciosidad que solo él posee, detectando fechas, nombres y anotaciones marginales que indicaban tensiones y disputas silenciosas entre los familiares. Algunos documentos estaban llenos de referencias veladas a desacuerdos de herencia, mientras otros contenían notas más personales, que mostraban enemistades, malentendidos y rivalidades que habían permanecido ocultas a la vista pública. Holmes, con su característico gesto de concentración, comentaba cada hallazgo en voz baja. Observe, Watson, cómo incluso la caligrafía revela estados de ánimo y jerarquías implícitas en la familia. No es solo lo que se dice, sino cómo se dice, lo que delata los conflictos latentes. Cada nuevo hallazgo parecía añadir capas a la historia de las Fairchild, como si cada carta y diario fuera un espejo del pasado, reflejando las tensiones que podrían haber dado origen al reciente misterio de las gafas doradas. A medida que revisábamos los documentos, surgieron claros indicios de rivalidades profundas y resentimientos que habían marcado a la familia durante décadas. Algunos textos relataban disputas por la herencia, decisiones de testamentos discutibles y enfrentamientos sobre la propiedad de objetos de gran valor, como las mismas gafas doradas que ahora buscábamos. Otros diarios mostraban envidias silenciosas entre primos y tíos, sentimientos de injusticia percibida y traiciones que, aunque nunca habían trascendido a la opinión pública, habían dejado cicatrices emocionales profundas. Holmes señalaba detalles minuciosos que podrían haber motivado un robo, referencias a celos, comentarios mordaces sobre la codicia de ciertos miembros y anotaciones que implicaban secretos que algunos querían proteger a toda costa. Incluso pequeños incidentes, como disputas menores por muebles o documentos, revelaban patrones de tensión que se repetían generación tras generación. La lectura de estos textos nos permitía comprender que las gafas doradas no eran solo un objeto de valor, sino un símbolo de poder y privilegio, cuya desaparición podía provocar reacciones intensas y hasta violentas. Cada página que examinábamos reforzaba la hipótesis de que el robo podía estar relacionado con antiguas enemistades y que la clave del misterio residía tanto en la historia familiar como en los caracteres psicológicos de sus miembros. Entre los documentos apareció un nombre familiar que despertó de inmediato la atención de Holmes, un antiguo rival de la familia, Lord Harrington, que décadas atrás había intentado apropiarse de las gafas doradas mediante artimañas legales y sobornos discretos.
Su historia, detalladamente documentada en cartas y registros judiciales, mostraba un hombre calculador, con una obsesión por los objetos de valor que trascendía lo material y que incluía un notable interés por las reliquias de la familia Fairchild. Holmes se inclinó sobre las cartas, examinando los sellos, las anotaciones y las referencias a visitas y reuniones que sugerían que el interés de Harrington no había disminuido con los años, sino que se mantenía latente y, posiblemente, heredado por sus descendientes. «Observe, Watson», dijo, «cómo el patrón de comportamiento se repite, la codicia combinada con una oportunidad calculada, la mezcla exacta que genera la tentación de robar». Esta revelación añadió una nueva capa de complejidad. No solo debíamos considerar a los familiares actuales, sino también la influencia de rivales históricos que, incluso desde lejos, podían tener motivos o cómplices que actuaran en su nombre. La tensión se incrementó al contemplar que un enemigo del pasado aún podía estar operando entre las sombras, capaz de manipular situaciones para su beneficio. Holmes, apoyando su mentón en la palma de la mano, comenzó a articular su hipótesis. El robo de las gafas podría ser un acto de venganza cuidadosamente planificado, derivado de antiguos agravios familiares y rivalidades que nunca se resolvieron. Watson, considere usted que no todo crimen nace de la codicia simple. Algunas acciones son el resultado de rencores prolongados, de humillaciones percibidas o de secretos que se desean proteger a toda costa, explicó. La lógica de Holmes era clara. La desaparición no solo buscaba apropiarse del objeto, sino enviar un mensaje, equilibrar cuentas del pasado o poner a prueba la fidelidad y astucia de los descendientes actuales. Cada detalle que habíamos encontrado en los archivos sugería que antiguos resentimientos podían haber germinado en motivaciones presentes y que el culpable no actuaba al azar, sino con la intención deliberada de afectar a quienes habían heredado los conflictos de generaciones pasadas. Comenzamos a cruzar los documentos históricos con los testimonios que habíamos recogido en Fairchild Manor. Holmes analizaba cuidadosamente las coincidencias entre fechas, eventos y declaraciones de los familiares, buscando inconsistencias y conexiones que pudieran revelar la verdad. Algunos relatos coincidían con notas de los diarios, confirmando detalles que parecían triviales, mientras que otras discrepancias sugerían ocultamiento deliberado o memoria selectiva. «Fíjese, Watson», murmuró Holmes, «al comparar estas fechas con los registros de visitas y transacciones, podemos establecer un patrón que nos guía hacia la posible identidad del autor del robo». Cada interacción y cada historia familiar ahora cobraba sentido al contextualizarla con los archivos, revelando un entramado de relaciones, alianzas y enemistades que se extendían a lo largo de décadas. Era evidente que la clave para resolver el misterio no residía solo en observar a los sospechosos presentes, sino en comprender cómo el pasado influía en sus decisiones actuales y en la manera en que se relacionaban entre sí. La combinación de historia y testimonios proporcionaba un mapa invaluable para reconstruir los acontecimientos que llevaron a la desaparición de las gafas doradas. A medida que presentábamos los hallazgos de los archivos a los familiares, las reacciones fueron sorprendentes y reveladoras. Algunos se mostraron visiblemente incómodos, desviando la mirada o tensando los hombros, mientras que otros intentaban minimizar los conflictos pasados, con risas nerviosas o comentarios defensivos. Holmes observaba con atención cada gesto, cada microexpresión, anotando mentalmente las incongruencias entre lo que se decía y lo que los documentos mostraban. Estas reacciones evidenciaban que los conflictos históricos no eran solo memorias abstractas, seguían influyendo en las emociones y actitudes de los presentes, y podían haber motivado actos actuales, incluyendo el robo. Comprender esta interacción entre pasado y presente era crucial para descifrar quién podría haber actuado movido por rencores antiguos, codicia
o una mezcla de ambos, y qué estrategias había empleado para disfrazar su culpabilidad. La tensión psicológica crecía, y la investigación se volvía cada vez más compleja a medida que la historia familiar revelaba sus capas más profundas. Al salir al jardín trasero para continuar nuestra inspección, Holmes detuvo su paso y frunció el ceño. Desde la distancia, a través de los setos y árboles que delineaban la propiedad, una figura permanecía inmóvil, observándonos sin que su presencia fuera del todo perceptible. «Watson, observe bien», susurró. «Hay alguien que nos vigila, pero su intención no es obvia. Podría ser un familiar, un sirviente o incluso un antiguo conocido que se ha enterado de nuestra investigación». La figura desapareció momentáneamente tras un seto, solo para reaparecer segundos después, y Holmes dedujo con rapidez que estábamos siendo observados con discreción calculada. Esta revelación añadió una capa más de peligro e incertidumbre al caso. No solo debíamos considerar los secretos familiares, sino también la posibilidad de que alguien estuviera tomando nota de nuestros movimientos y decisiones. El aire se cargó de tensión. Incluso la brisa parecía contener susurros del pasado, y la sensación de ser vigilados transformó el jardín en un escenario donde cada gesto podía ser observado, interpretado y utilizado por alguien cuyo propósito permanecía desconocido. Era evidente que el misterio de las gafas doradas estaba lejos de resolverse, y que cada paso que diéramos sería crucial para desentrañar la verdad. La niebla cubría las calles de Londres como un manto espectral, haciendo que los faroles apenas lograran iluminar los adoquines mojados. Holmes caminaba con paso firme junto a mí, sus ojos destilando atención y concentración, mientras el silencio de la ciudad nos envolvía. El murmullo de la bruma al rozar los edificios y los ecos apagados de los pasos de los transeúntes creaban una sensación de aislamiento y expectación que parecía envolvernos. Cada esquina, cada sombra que se deslizaba entre la neblina, se convertía en un misterio potencial, y mi mente no podía evitar imaginar qué secretos ocultaba aquel Londres. Desierto. Holmes permanecía en absoluto silencio, su mente activa absorbiendo los mínimos detalles, la forma en que la niebla se desplazaba, la posición de las piedras en el camino, incluso el leve aroma de humedad y carbón que ascendía desde los fogones. «Watson», murmuró, «la atmósfera revela tanto como los hechos. Observe bien que lo extraordinario rara vez se muestra abiertamente». Comprendí entonces que aquel recorrido no era un simple traslado, sino el preludio de un encuentro que pondría a prueba nuestra agudeza y nuestra capacidad de reaccionar ante lo inesperado. Mientras avanzábamos, una figura encapuchada emergió de entre la espesa niebla, moviéndose con una cautela que despertó de inmediato la atención de Holmes. Su presencia parecía casi fantasmal, y cada paso resonaba débilmente, como si intentara desaparecer entre la bruma que lo envolvía. «Vea, Watson», susurró Holmes. «Observe la postura, la manera de desplazarse. Hay intención, hay conciencia de ser observado». Mi corazón se aceleró ligeramente mientras la figura se detenía a pocos metros, evaluando nuestro acercamiento. No había duda. Aquel desconocido estaba vinculado con las gafas, pero su propósito era incierto. Su silencio, la manera de sostener el abrigo y el hecho de no revelar rostro alguno convertían la escena en un escenario cargado de tensión. Cada gesto y cada respiración contenían información que, para la mente de Holmes, resultaba tan significativa como un testimonio verbal. El aire mismo parecía contener un secreto, y la sombra avanzó lentamente, obligándonos a mantener nuestra guardia y a preparar cada palabra y movimiento con cautela. De repente, la figura se detuvo a medio camino y con un gesto calculado mostró un fragmento del armazón de las gafas doradas. La pieza relucía débilmente bajo la luz difusa de los faroles,
confirmando que estaba vinculada con el objeto que buscábamos desde hacía días. Holmes inclinó la cabeza, examinando cada ángulo con ojos penetrantes. «Vea, Watson», murmuró. «No se trata de un encuentro casual. Hay intención de intercambiar información o negociar, y la pieza presentada es el señuelo perfecto para medir nuestras reacciones». La figura habló por primera vez, la voz apenas audible, ofreciendo el fragmento a cambio de confidencias o de una recompensa que no comprendíamos del todo. Cada palabra estaba cuidadosamente medida, diseñada para generar tensión y temor, dejando entrever la sofisticación del desconocido. El peligro se hizo tangible. No solo estábamos frente a un ladrón, sino a alguien que conocía el valor del objeto y las emociones que evocaba. Holmes observaba cada movimiento, cada respiración, cada leve vacilación, mientras yo percibía que aquella transacción fallida podía convertirse en un momento crucial para desenmarañar todo el misterio. Holmes se adelantó un paso y, con la serenidad característica que lo distinguía, comenzó a interrogar al desconocido. Sus preguntas eran precisas, incisivas, como si cada palabra buscara fisuras en la personalidad del encapuchado. «¿De dónde proviene la pieza? ¿Quién le ha confiado este objeto?», preguntó con voz firme, midiendo cada sílaba. La figura respondió con evasivas, pero Holmes no cedió, observando los gestos, el ritmo de la respiración y las inflexiones de la voz, anotando mentalmente cada mínima inconsistencia. «Fíjese, Watson», murmuró, inclinándose hacia mí. «El lenguaje corporal y la elección de palabras son más reveladores que cualquier testimonio escrito». Intentaba determinar si se trataba de un oportunista, un cómplice o alguien directamente vinculado con la familia. Cada respuesta era analizada como un puzzle, cada silencio interpretado como indicio de conocimiento oculto. La tensión crecía. Holmes utilizaba su ingenio no solo para obtener información, sino para inducir una reacción que revelara más de lo que el encapuchado pretendía mostrar. La bruma, el frío y el silencio contribuían a la atmósfera de suspense, y yo sentía cómo cada instante nos acercaba a la verdad, aunque aún no la podíamos tocar. De pronto, con un movimiento ágil y silencioso, la figura escapó entre la niebla, dejando detrás un leve rastro de perfume y la sensación de que algo crucial había sido revelado sin que pudiéramos retenerlo. Holmes lanzó un vistazo rápido hacia la dirección de la fuga, analizando cada punto por donde podría haber desaparecido y evaluando la posibilidad de un regreso. «Watson», dijo, con la calma que siempre precede a sus deducciones brillantes, «observo que el escape fue calculado, dejando un mensaje implícito. El culpable sabe cómo manipular la situación sin exponerse completamente». La incertidumbre nos envolvió. La desaparición de la figura no era un fracaso, sino un indicio de que estábamos siendo guiados hacia la próxima fase del misterio. Entre la niebla, Holmes halló un papel doblado, cuidadosamente colocado para que lo encontráramos, con símbolos y letras que no parecían casuales. La escena nos obligó a reflexionar sobre la sofisticación del desconocido. No solo poseía la pieza robada, sino que había preparado un juego de pistas para poner a prueba nuestra atención y deducción. La emoción de la persecución intelectual nos invadió, anticipando que la resolución del enigma estaba más cerca, aunque aún envuelta en misterio. Holmes desplegó el papel y lo examinó con minuciosidad, utilizando su lupa y su memoria prodigiosa para analizar cada símbolo, cada letra, cada patrón de tinta. «Observe, Watson, no se trata solo de un mensaje. Es un acertijo diseñado para conducirnos hacia un lugar específico», explicó. Las pistas contenidas parecían indicar la localización de la pieza dentro de Fairchild Manor, sugiriendo un conocimiento profundo de la mansión y de sus ocupantes. Holmes comenzó a relacionar los símbolos con habitaciones, pasillos y objetos que conocíamos bien,
cruzando cada indicio con nuestras observaciones previas y con los testimonios de los familiares. Cada pequeño detalle que podría parecer irrelevante, una marca en la alfombra, un mueble desplazado, una llave olvidada, adquiría importancia en la interpretación del acertijo. Su mente trabajaba con rapidez, desentrañando capas de intención y deduciendo la estrategia del desconocido. Yo permanecía atento, registrando cada palabra y gesto, consciente de que el análisis de Holmes no solo nos acercaba al fragmento de las gafas, sino que también revelaba la complejidad psicológica del adversario. La intriga alcanzaba su punto máximo. Cada pista decodificada abría nuevas preguntas sobre la identidad y los motivos del encapuchado, manteniéndonos en un estado de expectación tensa y constante. Con el acertijo ya parcialmente descifrado, nos apresuramos de regreso a Fairchild Manor, la bruma de Londres cubriendo nuestros pasos como un velo de misterio. Holmes caminaba con paso firme, la mirada fija y profunda, mientras yo seguía a su lado, sintiendo la tensión de anticipar lo que nos aguardaba. Cada movimiento estaba calculado, cada decisión tomada con prudencia, pues ahora comprendíamos que estábamos entrando en un escenario donde cada detalle podía ser crucial. La carta, el fragmento, el acertijo y la figura encapuchada habían transformado la noche en un laberinto de intriga, y nuestro regreso a la mansión prometía confrontar secretos, pistas y quizás confrontaciones inesperadas. La mente de Holmes parecía moverse con velocidad inusitada, conectando los elementos dispersos del caso y anticipando la siguiente jugada del desconocido. Mientras avanzábamos, sentí un escalofrío. La resolución del misterio estaba cerca, pero aún se encontraba envuelta en sombras, y cada instante nos acercaba a un desenlace que prometía sorpresas y revelaciones inesperadas. La noche se había tornado más densa a medida que regresábamos a Fairchild Manor, y la atmósfera de la mansión parecía intensificarse con la oscuridad. Las torres y ventanales proyectaban sombras más largas y profundas que por la tarde, y el silencio nocturno otorgaba a cada crujido del piso un aire de misterio inquietante. Holmes avanzaba con paso firme, evaluando los matices de la oscuridad y la disposición de los espacios, mientras yo lo seguía, atento a cada movimiento, consciente de que la investigación estaba entrando en una fase crítica. «Observe, Watson», murmuró. «La noche amplifica la tensión. Cada gesto, cada susurro y cada sombra pueden contener indicios que no percibiríamos bajo la luz del día». La entrada a la mansión nos recibió con un aire expectante, como si las paredes mismas conocieran los secretos que albergaban. Cada detalle, el sonido de la brisa entre los árboles, la manera en que las luces interiores titilaban, el olor del polvo y la madera, contribuía a la sensación de que la casa estaba viva, observando nuestros pasos. La anticipación se volvió tangible y comprendí que nuestra tarea no era solo descubrir un objeto perdido, sino navegar por un entramado de relaciones humanas, secretos y engaños que se extendían por generaciones. Holmes reunió a los familiares más cercanos en la biblioteca, comenzando su interrogatorio con un método meticuloso. Cada pregunta era medida, destinada a revelar incongruencias y detalles inadvertidos en los testimonios. «Señor Fairchild, ¿puede decirnos quién tuvo acceso a la biblioteca en los últimos días? ¿Y usted, prima Marguerite, observó algún comportamiento inusual en los sirvientes o en los miembros de la familia?» Las respuestas eran cuidadosas, a menudo demasiado meditadas, y Holmes detectaba cada vacilación y microexpresión con precisión infalible. Yo tomaba nota, consciente de que cada gesto podía ser tan revelador como las palabras pronunciadas. Algunos familiares mostraban leves señales de tensión, manos entrelazadas, labios apretados, miradas que evitaban el contacto visual. Holmes analizaba simultáneamente el contenido de las respuestas y la forma en que se ofrecían, buscando patrones que pudieran indicar ocultamiento de información. Cada testimonio
era contrastado con lo que sabíamos de los documentos históricos y con los comportamientos observados previamente. La tensión crecía en la sala. Era evidente que los secretos del pasado estaban intrincadamente entrelazados con los sucesos recientes. Mientras Holmes continuaba su interrogatorio, comprendí que cada palabra pronunciada podía acercarnos a la verdad, o desviarnos hacia caminos de confusión cuidadosamente diseñados por los implicados. A medida que se desarrollaba el interrogatorio, comenzaron a emerger historias de traiciones pasadas y rivalidades ocultas. Se hablaba de antiguas disputas entre primos, desacuerdos en la administración de la herencia y secretos que habían permanecido celosamente guardados. Cada relato traía consigo nuevas capas de complejidad, comentarios mordaces sobre decisiones injustas, gestos de resentimiento que persistían tras décadas y anécdotas de engaños menores que habían alimentado la desconfianza mutua. Holmes escuchaba con atención, anotando mentalmente las incoherencias y las coincidencias entre lo narrado y los documentos familiares. Incluso los silencios resultaban reveladores, y cada mirada, cada respiración contenida, podía ser interpretada como signo de culpabilidad o de conocimiento de algo que no debía compartirse. Estas revelaciones complicaban la investigación, pues era difícil discernir quién actuaba por interés propio y quién por resentimiento antiguo. La atmósfera se volvió cargada de sospecha y tensión. Los secretos del pasado se proyectaban sobre los actos presentes, haciendo que cada familiar pudiera ser considerado sospechoso de manera plausible. Comprender estas traiciones y rivalidades se volvió crucial para desentrañar el misterio de las gafas doradas y anticipar las estrategias del culpable. Entre las revelaciones surgieron historias de romances ocultos y tensiones sentimentales que habían influido en el comportamiento de los miembros de la familia. Se mencionaron encuentros furtivos, afectos reprimidos y celos discretos que se prolongaban a lo largo de los años. Cada confesión, cada comentario indirecto sobre relaciones pasadas añadía una capa de complejidad al análisis de Holmes. Watson murmuró: «El corazón humano es a menudo más engañoso que la mente. Los secretos del afecto y las pasiones ocultas pueden ser la clave de ciertos actos que de otro modo parecerían inexplicables». Comprender estas emociones resultaba esencial para interpretar las motivaciones detrás del robo de las gafas. No solo codicia o venganza, sino también celos, resentimientos amorosos o intentos de proteger relaciones privadas podrían haber influido en la conducta de los sospechosos. Cada gesto, cada susurro y cada mirada se convirtió en un indicio a considerar. La tensión se intensificaba a medida que se entrelazaban las emociones pasadas con los eventos actuales, demostrando que el misterio no era solo material, sino profundamente humano y psicológico. La combinación de traiciones y afectos ocultos delineaba un entramado que Holmes debía desentrañar con precisión y delicadeza. Edward Fairchild mostraba signos de ansiedad y confusión crecientes. Su respiración era irregular y sus manos temblaban ligeramente, mientras sus ojos recorrían la sala buscando apoyo o comprensión. Cada pregunta de Holmes parecía tensionarlo aún más y, sin quererlo, revelaba aspectos de su carácter que indicaban preocupación no solo por las gafas, sino por el bienestar de la familia y el posible juicio de sus parientes. Su comportamiento inconsistente, desde movimientos inquietos hasta pausas prolongadas antes de responder, ofrecía información valiosa que Holmes no pasó por alto. «Observe, Watson», comentó Holmes, «la ansiedad de Edward no es solo por la pérdida material. Hay un componente de miedo a lo desconocido, a la exposición de secretos que él mismo desconoce del todo». Cada tic, cada respiración contenida, cada leve vacilación contribuía a perfilar el contexto emocional de los involucrados. Yo comprendí que la ansiedad de Edward funcionaba como un espejo de los conflictos internos de la familia y que su conducta
aunque aparentemente sincera, podía ocultar inadvertidamente información que resultaría decisiva para descubrir al culpable de la desaparición de las gafas doradas. Holmes comenzó a señalar indicios que podrían llevarnos a falsos culpables. Algunos familiares habían mostrado comportamientos que, a primera vista, parecían incriminarlos, pero al analizarlos con detalle, resultaban ser gestos calculados para despistar a cualquier observador. La forma en que algunos evitaban mirar a los demás o respondían demasiado rápido a ciertas preguntas podía inducir a error, creando lo que Holmes denominaba red herrings. Recuerde, Watson, explicó, la apariencia de culpabilidad puede ser tan estratégica como el acto mismo delictivo. La manipulación de señales es una herramienta frecuente en crímenes que involucran motivaciones familiares. Cada gesto, cada palabra cuidadosamente medida y cada silencio calculado debían ser evaluados con extrema precisión para evitar caer en la trampa de las aparentes evidencias. Mientras tanto, las tensiones entre los familiares generaban un ambiente cargado de sospecha mutua, en el que era fácil interpretar erróneamente la conducta de cada individuo. Holmes contrastaba cada detalle con la información histórica y las observaciones previas, construyendo una red de hipótesis que incluía tanto a culpables reales como a sospechosos falsos, asegurando que ningún elemento pasara desapercibido en la resolución del caso. Cuando la conversación parecía llegar a un punto de pausa, Holmes fijó su atención en un invitado aparentemente inocente, un primo lejano que hasta ese momento había permanecido callado y observador. Sus gestos eran sutiles, pero su familiaridad con la disposición de la mansión y el conocimiento implícito de ciertos objetos despertaron las sospechas de Holmes. «Observe, Watson», susurró. «Este individuo posee acceso y conocimiento que otros no tienen. No se trata de un descuido, sino de información privilegiada cuidadosamente guardada. Esto lo convierte en un sospechoso a considerar seriamente». El silencio del hombre y su aparente calma no lograban ocultar su implicación potencial. Cada mirada hacia ciertos muebles, cada leve reacción al mencionar las gafas doradas, era registrada con precisión por Holmes. La tensión se volvió palpable en la habitación. Sabíamos que entre los presentes se escondía información crítica, y la identificación de un invitado con acceso a los objetos y motivación suficiente añadía una nueva capa de peligro y misterio. Era evidente que el desenlace del caso estaba mucho más cerca, pero aún envuelto en secretos y engaños que debían ser cuidadosamente desentrañados antes de la confrontación final. Holmes había pasado las últimas horas organizando meticulosamente la biblioteca de Fairchild Manor para la reunión crucial. Cada silla estaba colocada con precisión, cada documento dispuesto de manera que pudiera ser observado discretamente por todos, sin que los invitados notaran la disposición estratégica. Watson, observe la importancia de los detalles, la posición de cada objeto, la distancia entre los presentes y la iluminación sutil son factores que pueden inducir revelaciones involuntarias, murmuró Holmes mientras ajustaba la lámpara de mesa. Colocó pergaminos y fragmentos antiguos a la vista, asegurándose de que ciertos indicios llamaran la atención de los sospechosos sin parecer forzados. Incluso los objetos más insignificantes, como un reloj antiguo o una pluma de escritorio, fueron colocados para provocar microgestos que podrían delatar emociones ocultas. Mientras yo tomaba nota de su meticulosa preparación, comprendí que esta reunión no era un simple interrogatorio, sino un escenario cuidadosamente diseñado para inducir reacciones que revelarían verdades invisibles. La biblioteca, normalmente silenciosa y acogedora, adquiría un aire de expectación y tensión, anticipando la confrontación intelectual que estaba a punto de desplegarse entre Holmes y los presentes. Cada detalle estaba calculado, y la atmósfera vibraba con la promesa de descubrimientos decisivos. Los familiares y el personal comenzaron a llegar,
presentándose bajo el pretexto de una subasta ficticia organizada para observar las reacciones de los presentes. Cada uno entraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza, algunos intentando ocultar su nerviosismo tras sonrisas calculadas. Holmes los recibió con cordialidad, pero sus ojos observaban con precisión cada gesto y cada matiz de expresión. «Por favor, acomódense», dijo, «y presten atención a los objetos que serán discutidos. Puede que algo les resulte familiar». Los primos intercambiaban miradas rápidas. Los sirvientes se mostraban atentos pero tensos, y los comentarios iniciales, aparentemente triviales, estaban impregnados de una tensión silenciosa. Cada movimiento, cada asentimiento o vacilación era cuidadosamente registrado por Holmes mientras yo intentaba seguir su mirada penetrante, consciente de que la dinámica de la reunión estaba diseñada para provocar revelaciones. La atmósfera, cargada de anticipación, hacía que la biblioteca pareciera un escenario donde cada acción podía convertirse en pista o engaño. La llegada de los sospechosos convertía el lugar en un tablero de ajedrez humano, en el que cada palabra, cada gesto y cada silencio podían alterar la trayectoria del misterio que buscábamos resolver. Holmes permanecía sentado con la espalda erguida, los ojos recorriendo la sala como si pudiera leer los pensamientos de cada individuo. Cada gesto, cada mirada, cada respiración contenida era registrado y analizado con una precisión que parecía sobrenatural. Yo observaba cómo inclinaba ligeramente la cabeza al notar una leve contracción de labios, cómo fruncía el ceño al percibir un parpadeo demasiado rápido o un movimiento nervioso de manos. «Fíjese, Watson», susurró, «la mente humana se delata en microgestos. La ansiedad y la culpa nunca se ocultan completamente». Las interacciones entre los familiares eran igualmente reveladoras. Murmullos disimulados, miradas rápidas a objetos concretos y gestos de sorpresa contenida proporcionaban indicios valiosos sobre sus emociones y posibles implicaciones. Holmes no solo observaba, sino que también mentalmente conectaba cada detalle con los antecedentes familiares y los registros históricos que habíamos recopilado. Yo sentía cómo la atmósfera se volvía más densa, cargada de tensión psicológica, y comprendí que la habilidad de Holmes para percibir lo que los demás consideraban insignificante era crucial para desentrañar el misterio. Cada instante de observación silenciosa acercaba a Holmes a la comprensión de quién podía haber estado involucrado en la desaparición de las gafas doradas y qué emociones ocultas dirigían sus acciones. A medida que avanzaba la reunión, comenzaron a hacerse evidentes las contradicciones entre los testimonios y los movimientos de los sospechosos. Una tía insistía en que no había visto nada fuera de lo normal, pero su mirada recorría repetidamente la zona donde las gafas habían estado guardadas. Un sirviente aseguraba no haber dejado la habitación, aunque su pie tamborileaba nerviosamente sobre el suelo. Holmes señalaba estas inconsistencias con una calma que hacía más evidente la tensión. «Curioso, señorita Fairchild. Su atención parece desviarse de manera casi inconsciente hacia aquel escritorio. Y usted, buen hombre, ¿cómo explica su precipitada salida hacia el corredor si afirma no haber estado allí?» Cada observación revelaba un detalle que podía ser interpretado de múltiples maneras, obligándonos a distinguir entre casualidad, nerviosismo y engaño deliberado. Los presentes intercambiaban miradas inquietas, conscientes de que sus gestos eran estudiados y analizados por el ojo infalible de Holmes. La recopilación de contradicciones y microgestos no solo revelaba posibles mentiras, sino que también ayudaba a reconstruir la secuencia de eventos, evidenciando quién decía la verdad y quién ocultaba información. La tensión crecía y la biblioteca parecía respirar con nosotros, amplificando la sensación de que cada detalle contaba y que la verdad estaba a punto de emerger
entre capas de engaños cuidadosamente diseñados. Holmes se puso de pie y comenzó a explicar, con voz firme pero medida, la cronología de los hechos que condujeron a la desaparición de las gafas doradas. Desde la última noche en que se vio el objeto, pasando por los movimientos de familiares y sirvientes, hasta las inconsistencias detectadas durante la reunión, cada evento fue enlazado con precisión matemática. Véase, Watson, cómo cada gesto, cada testimonio y cada acción tienen un lugar en esta secuencia, dijo mientras caminaba lentamente entre los presentes. Los detalles del fragmento hallado, las notas antiguas de la familia y las pistas encontradas en la carta anónima se conectaban para formar un panorama lógico que revelaba tanto la intención como los métodos del culpable. Cada movimiento fue analizado. ¿Quién entró en qué habitación y cuándo? ¿Qué objetos fueron manipulados? Y cómo los sentimientos de miedo, codicia o rencor influyeron en las acciones. La claridad con la que Holmes enlazaba cada pista producía un efecto hipnótico. Los familiares escuchaban, en silencio, algunos con incredulidad, otros con tensión creciente. Era evidente que la reconstrucción de la cronología no solo aclaraba los hechos, sino que también servía para poner a prueba la honestidad de quienes aún podían estar ocultando información vital. La presión sobre los presentes se hizo palpable. Algunos mostraban signos de nerviosismo evidente, respiración acelerada, manos entrelazadas y miradas evasivas que confirmaban las deducciones de Holmes. Cada gesto, por mínimo que fuera, reforzaba la impresión de que ciertos miembros de la familia no decían toda la verdad. Holmes permanecía imperturbable, observando con calma mientras los detalles de la reunión y la cronología recién explicada generaban incomodidad entre los sospechosos. La tensión creció hasta convertirse en una fuerza tangible, un elemento más de la escena, que hacía que cada silencio y cada palabra contaran. Para Watson y para los presentes, el ambiente estaba cargado de anticipación. La verdad comenzaba a emerger de la maraña de engaños, y cada gesto del culpable se tornaba más difícil de disimular bajo la luz de las deducciones de Holmes. Justo cuando la reunión alcanzaba un punto de concentración máxima, un grito penetrante resonó desde el exterior de la biblioteca, interrumpiendo bruscamente la escena. Los presentes se sobresaltaron, y un instante de caos controlado se apoderó de la sala. Algunos se levantaron de manera instintiva, otros miraron hacia las ventanas temerosos. Holmes permaneció firme, pero su expresión revelaba que aquello no era un accidente ni un susto casual. Algo inesperado acababa de ocurrir, y posiblemente estaba relacionado con el misterio que tanto nos había ocupado. El grito no solo alteró la concentración, sino que abrió la puerta a nuevas posibilidades, un recordatorio de que, incluso en un escenario cuidadosamente preparado, los eventos imprevistos podían modificar por completo el curso de la investigación. La intriga creció instantáneamente, y todos comprendimos que la resolución del enigma aún estaba lejos, envuelta en capas de secretos, reacciones humanas y nuevas pistas por descubrir. Holmes reunió a toda la familia y a los sospechosos en el gran salón de Fairchild Manor, donde la luz cálida de la chimenea contrastaba con la tensión palpable en el aire. Cada asiento había sido dispuesto con precisión, de modo que todos los presentes se encontraran bajo la observación directa de Holmes, mientras yo me situaba discretamente a su lado, observando cada reacción. «Señores y señoras», comenzó Holmes con voz firme pero tranquila, «el tiempo ha llegado para aclarar los sucesos que nos han traído hasta aquí y desentrañar el misterio de las gafas doradas». Cada mirada se dirigió hacia él, algunos con curiosidad, otros con evidente aprensión. El silencio era profundo, apenas roto por el crepitar de la leña, y cada respiración contenía expectación. Holmes caminaba lentamente, entre los asistentes, evaluando sus gestos y microexpresiones, mientras su voz continuaba. Nada de lo que sucedió fue fortuito,
y cada acto que se llevó a cabo tiene explicación en la lógica y la observación minuciosa. La sala entera parecía contener la respiración, consciente de que estábamos a punto de descubrir la verdad, y que cada palabra de Holmes podía alterar la percepción de culpabilidad y confianza entre los presentes. Tras un breve silencio, Holmes señaló finalmente al culpable, un familiar cercano cuya calma aparente había engañado a todos. El responsable de la desaparición de las gafas doradas, declaró. No actuó movido por mera codicia, sino por un intento de proteger un secreto familiar que creía vulnerable. Los ojos de todos se dirigieron hacia el señalado, quien bajó la mirada, reconociendo sin palabras su implicación. Holmes continuó. Sin embargo, la misma codicia que buscaba prevenir provocó su caída. La oportunidad se combinó con el deseo de mantener el control sobre un legado, y el resultado fue el robo que hoy nos ocupa. La sala permanecía en silencio, mientras la tensión se mezclaba con un asombro contenido. El culpable explicó, con voz vacilante, que la intención inicial había sido preservar la reputación de la familia y asegurar que las gafas no cayeran en manos equivocadas, pero que los eventos y decisiones posteriores lo condujeron a un error que había generado toda la confusión. Holmes añadió, así, lo que comenzó como un acto de prudencia terminó siendo una acción interpretada como crimen, demostrando cómo los secretos y las decisiones personales pueden torcer incluso las mejores intenciones. La revelación dejó a todos los presentes reflexionando sobre la delgada línea entre protección y transgresión, y sobre cómo los secretos familiares habían influido en la conducta de cada uno. Holmes se sentó frente a todos, desplegando los fragmentos de pistas y documentos reunidos a lo largo de la investigación. Permítanme explicar, paso a paso, cómo llegamos a esta conclusión, dijo mientras señalaba cada elemento. Comenzó con el fragmento del armazón de las gafas, cuya manufactura y desgaste indicaban un origen específico y un manejo reciente. Luego repasó la carta anónima, observando las marcas de tinta y las palabras elegidas, que fueron diseñadas para confundir y desviar la atención hacia otros miembros de la familia. Cada inconsistencia detectada durante la reunión en la biblioteca fue vinculada con gestos y microexpresiones. ¿Quién miró hacia un objeto específico? ¿Quién vaciló al responder? ¿Y quién mostró ansiedad involuntaria? Holmes describió cómo los registros históricos de la familia confirmaban rencores pasados que podrían motivar venganza, pero cómo la evidencia física y la conducta observada descartaban a otros sospechosos que parecían culpables. Véanlo como un rompecabezas, explicó, donde las piezas de las emociones, los secretos y los indicios materiales encajan para formar la imagen completa. Cada gesto, cada testimonio, cada documento fue analizado y contextualizado. Holmes también indicó los red herrings, miembros de la familia cuya conducta provocó sospechas, pero que fueron descartados mediante un análisis lógico. Finalmente, enlazó el fragmento, la carta y las pistas históricas con la conducta del culpable, mostrando cómo cada acción era consistente con su intención de proteger un secreto familiar y cómo la codicia terminó por traicionarlo. La claridad de sus explicaciones hizo que la lógica detrás del misterio fuera indiscutible y proporcionó a todos los presentes una comprensión profunda de los hechos. Edward y los demás familiares escuchaban con rostros que oscilaban entre la incredulidad y la introspección. Edward, visiblemente afectado, bajó la mirada, comprendiendo que la combinación de secretos y decisiones pasadas había generado un daño inesperado y consecuencias dolorosas. Los demás miembros de la familia intercambiaban miradas de reconocimiento, algunos asintiendo lentamente, aceptando la verdad con un dejo de remordimiento, mientras otros intentaban mantener la compostura ante la exposición de sus secretos y rencores.
Nunca imaginé que algo tan aparentemente trivial pudiera desatar tantas tensiones, murmuró un tío, con un suspiro que mezclaba alivio y pesar. La revelación de Holmes obligó a todos a confrontar no solo el robo material de las gafas, sino las decisiones, envidias y secretos que habían marcado la historia de la familia durante generaciones. La sala estaba impregnada de una mezcla de emoción, tensión y reflexión. Los errores pasados se hacían presentes, y cada familiar debía enfrentarse a su papel en el entramado que había permitido que el misterio se desarrollara. La comprensión de que las gafas eran tanto símbolo como objeto de conflicto ayudó a los presentes a percibir la magnitud del caso y la importancia de la reconciliación y la claridad dentro del hogar familiar. Con la verdad ya establecida, Holmes procedió a aclarar malentendidos que habían complicado la investigación. Explicó cómo ciertos gestos de nerviosismo fueron interpretados incorrectamente como indicios de culpabilidad, y cómo red herrings habían desviado la atención hacia miembros inocentes. Cada secreto previamente oculto, desde romances discretos hasta disputas menores por herencias o documentos, fue puesto en contexto, mostrando que, aunque generaban sospechas, no eran responsables del robo. Holmes detalló cómo la combinación de observaciones minuciosas, entrevistas y estudio de los documentos permitió descartar los indicios falsos y llegar a la verdadera conclusión. Los familiares comenzaron a intercambiar comentarios de alivio y explicaciones, comprendiendo que muchos de sus temores habían sido producto de interpretaciones equivocadas o de la manipulación involuntaria de sus emociones. La atmósfera en el salón, aunque aún cargada de reflexión, se volvió más ligera. La claridad en la exposición permitió restaurar parcialmente la armonía, y los presentes pudieron reconocer los errores del pasado y la importancia de la transparencia y la comunicación dentro de la familia. Holmes, con su habitual serenidad, observaba cómo la comprensión de la verdad liberaba tensiones y establecía una base más sólida para la reconciliación. Cuando la tensión principal se disipó, Holmes lanzó una última observación, con la mirada fija en todos los presentes. Si bien hemos resuelto el misterio de las gafas doradas, debo señalar que existe un pequeño enigma adicional que permanece sin resolver, un detalle menor que, aunque no altera la verdad central, podría tener implicaciones futuras. Los familiares se inclinaron hacia él, curiosos, mientras yo percibía un leve brillo de satisfacción en los ojos de Holmes. Su insinuación de que quedaba un misterio menor no solo despertaba interés, sino que sugería que la investigación, aunque concluida en su aspecto principal, aún podía revelar secretos o desafíos adicionales. La promesa de futuras aventuras flotaba en el aire, dejando a todos con la expectativa de que la historia de Fairchild Manor aún tenía rincones por explorar, y que la mente de Holmes continuaría desentrañando enigmas con precisión y claridad, mientras nosotros, los observadores, aguardábamos atentos la próxima revelación que surgiera del pasado o del presente. El carruaje avanzaba lentamente por las calles de Londres, cubiertas por la tenue luz de los faroles que iluminaban la bruma de la noche. Después de tantos días inmersos en la intriga de Fairchild Manor, regresar a 221B Baker Street fue como volver a un refugio seguro, donde la familiaridad de los objetos y la calma del hogar contrastaban con la tensión y los secretos que habíamos dejado atrás. Cada callejón, cada adoquín húmedo, parecía respirar la historia reciente, y sin embargo, la ciudad mostraba su rutina impasible, indiferente a los misterios que sus habitantes podían enfrentar en silencio. Holmes permanecía en silencio junto a mí, su mirada perdida en la penumbra exterior, como si continuara observando patrones y gestos incluso fuera de nuestra vista. Yo, por mi parte, me sentía aliviado y reflexivo, consciente de que el regreso a Baker Street no solo marcaba el final de nuestra investigación inmediata, sino también un retorno a la seguridad de la lógica y la familiaridad.
La atmósfera victoriana de la ciudad, con sus sombras y sus luces, nos recibió como testigo silencioso de los recientes eventos, recordándonos que, aunque los misterios se resolvían, la vida cotidiana continuaba con su cadencia inalterable. Mientras caminábamos por los pasillos de Baker Street, no pude evitar meditar sobre la extraordinaria agudeza de Holmes. Su capacidad para percibir detalles que para otros pasarían inadvertidos, para conectar microgestos con indicios históricos y conductuales, y para deducir la verdad a partir de falsos culpables y pistas cuidadosamente dispuestas, era verdaderamente asombrosa. Cada paso que dimos en la investigación había requerido no solo observación minuciosa, sino una comprensión profunda de la psicología humana. La manera en que podía leer emociones a partir de un parpadeo, una respiración contenida o un giro leve de la mano demostraba una mente entrenada para descifrar la esencia de las personas y sus motivaciones. Yo, aún acostumbrado a su brillantez, seguía maravillándome de cómo Holmes transformaba hechos dispersos en un relato coherente y convincente, reconstruyendo cronologías y anticipando comportamientos con una precisión que parecía casi sobrenatural. Meditar sobre su sagacidad me hizo comprender la magnitud de su talento y la forma en que podía equilibrar la lógica rigurosa con la intuición y la empatía, demostrando que su genio no residía solo en el intelecto, sino también en la comprensión de la compleja naturaleza de los humanos que lo rodeaban. Los recientes acontecimientos en Fairchild Manor me hicieron reflexionar sobre la fragilidad de los secretos humanos. La codicia, los resentimientos acumulados y las pasiones ocultas habían desencadenado un conflicto que afectó profundamente a una familia hasta entonces respetable. Cada secreto, por insignificante que pareciera, tenía la capacidad de alterar relaciones y desatar consecuencias inesperadas. La tensión que se generó alrededor de las gafas doradas no fue únicamente por el valor material del objeto, sino por el simbolismo y los recuerdos que representaba, y por cómo los secretos antiguos podían influir en decisiones presentes. Comprender cómo el orgullo, la lealtad y el miedo a la exposición podían guiar acciones humanas me permitió observar que incluso las personas más cuidadosas pueden ser arrastradas por la combinación de codicia y necesidad de proteger lo que consideran valioso. La vulnerabilidad de los secretos demuestra que las relaciones humanas están constantemente en equilibrio precario y que la claridad, la honestidad y la comunicación son esenciales para evitar conflictos que puedan escalar de manera destructiva. Holmes, con su observación implacable, nos permitió ver cómo los secretos influyeron en la conducta de los involucrados y cómo, al final, la verdad logra imponerse, aunque a veces de manera dolorosa. Al reflexionar sobre la historia, se impone una lección moral clara. La lealtad, la honestidad y la búsqueda de la verdad son los pilares que sostienen la armonía familiar y social. El caso de las gafas doradas mostró cómo la ambición, la codicia y los secretos pueden desviar el comportamiento humano y provocar sufrimiento innecesario. Los errores cometidos no solo afectaron al culpable, sino a todos los que lo rodeaban, revelando la importancia de actuar con prudencia y responsabilidad. Aprender a valorar la transparencia y la sinceridad en las relaciones es crucial para evitar malentendidos y conflictos que, aunque parezcan pequeños, pueden generar repercusiones significativas. Holmes, al exponer cada detalle y conectar cada pista con precisión, nos enseñó que la verdad no solo se encuentra en los hechos materiales, sino también en la interpretación correcta de las emociones, los motivos y las acciones de los demás. La historia subraya que incluso los secretos bien intencionados pueden derivar en consecuencias imprevistas, y que la ética y la reflexión deben guiar siempre nuestras decisiones. Comprender estos principios es esencial para mantener la confianza y la integridad
en cualquier relación humana. Holmes, sentado junto a la chimenea y observando el juego de luces sobre los libros antiguos, añadió su reflexión habitual sobre la naturaleza humana. Watson, he observado una vez más que los actos de las personas son a menudo guiados por una mezcla de intención, temor y deseo. La justicia no consiste únicamente en castigar el error, sino en comprender las motivaciones que lo generan. Cada individuo actúa dentro de un marco de circunstancias, y la sagacidad no reside solo en detectar la transgresión, sino en reconocer los factores humanos que la provocan. Su mirada intensa se dirigió hacia mí mientras continuaba. El mundo está lleno de secretos, algunos inocuos y otros dañinos, y la habilidad para discernir la verdad entre engaños y falsas apariencias es un arte que requiere paciencia, observación y comprensión de la psique humana. Holmes enfatizó que la justicia efectiva debe equilibrar la exposición de la verdad con la consideración de las complejidades del corazón humano, recordándonos que las decisiones y los juicios deben sustentarse no solo en hechos, sino en la percepción profunda de la naturaleza de quienes actúan y de sus circunstancias. Su comentario cerró la lección del caso, ofreciendo un marco filosófico para entender tanto la investigación como la conducta humana. Mientras me acomodaba en mi sillón, junto a la ventana que daba a Baker Street, sentí cómo la tranquilidad volvía a nuestro hogar tras los días de tensión en Fairchild Manor. La ciudad continuaba su rutina, indiferente a los misterios que había presenciado, y la bruma de Londres parecía envolvernos en un abrazo melancólico y silencioso. Reflexioné sobre las complejidades humanas que habíamos presenciado: secretos, codicia, afectos ocultos y pasiones reprimidas, todos entrelazados en una red que solo la agudeza de Holmes podía desentrañar. Observé cómo su mente continuaba activa, incluso en reposo, analizando patrones invisibles y anticipando movimientos futuros. La historia de las gafas doradas, con sus traiciones, misterios y revelaciones, quedaba atrás, pero su enseñanza permanecía. La verdad, la honestidad y la perspicacia son esenciales para navegar la complejidad de la vida humana. Mientras la noche avanzaba y el crepitar de la leña acompañaba mis pensamientos, sentí una calma profunda y un respeto renovado por la mente de Holmes, consciente de que, aunque los misterios pueden resolverse, la naturaleza humana siempre ofrecerá nuevas capas de intriga y reflexión. Con esta sensación de satisfacción y contemplación, cerré los ojos, agradecido por la claridad alcanzada y la lección aprendida. El carruaje nos condujo lentamente por las calles de Londres, aún humedecidas por la bruma de la madrugada, mientras la luz de los primeros rayos del sol comenzaba a filtrarse entre los tejados y chimeneas. Holmes permanecía pensativo, observando la ciudad con su mirada penetrante, como si analizara cada gesto de la vida cotidiana. Al llegar a nuestro apartamento, en 221B, Baker Street, la familiaridad del espacio nos recibió como un abrazo silencioso. Los estantes cargados de libros, la chimenea apagada pero acogedora, y el aroma del café recién preparado que, aunque simple, evocaba la rutina que tanto nos confortaba tras días de intriga y tensión. Nos acomodamos, dejando que la serenidad del hogar contrastara con los recientes eventos en Fairchild Manor, y pude sentir cómo el bullicio de la ciudad, aunque presente, parecía distanciarse, otorgándonos un espacio de reflexión y reposo. La calma se volvió tangible, y comprendí que, aunque el misterio de las gafas doradas había sido resuelto, su eco permanecía en nuestras mentes, recordándonos que cada caso, por más cerrado que pareciera, dejaba huellas indelebles en quienes lo vivían. Desde la ventana, contemplaba cómo Londres despertaba con su ritmo pausado pero constante. Los transeúntes avanzaban apresurados hacia sus trabajos, algunos conversando en voz baja, otros atendiendo diligentemente los carros y puestos de la ciudad. Los faroles aún brillaban débilmente,
disipándose poco a poco ante la claridad creciente, mientras los carruajes recorrían los adoquines con un ritmo regular que transmitía seguridad y rutina. Cada detalle, desde los letreros de tiendas hasta el humo que se elevaba de las chimeneas, reflejaba la normalidad que contrastaba con los días de misterio y tensión que acabábamos de vivir. Observé cómo pequeños incidentes, un niño saludando a su madre, un perro persiguiendo una pelota, un mendigo acomodando sus pertenencias, parecían insignificantes, pero otorgaban al escenario un carácter humano y vivo que recordaba la continuidad de la vida pese a las intrigas y conflictos recientes. Holmes permanecía a mi lado, aparentemente inmerso en sus pensamientos, aunque consciente de cada matiz que se desplegaba ante nosotros. La ciudad, con su cadencia constante, nos ofrecía un respiro, un recordatorio de que los misterios podían resolverse y que el mundo seguía girando con serenidad, permitiendo que la rutina y la armonía regresaran a nuestras vidas. Holmes rompió finalmente el silencio, con la mirada fija en el horizonte urbano. Watson, la codicia y los secretos son fuerzas poderosas que pueden alterar el comportamiento humano, incluso entre aquellos que parecen respetables y prudentes. La justicia no es solo la aplicación de la ley, sino la comprensión de las motivaciones y circunstancias que guían las acciones de cada individuo. Sus palabras eran precisas, elegantes y cargadas de una sabiduría que solo años de observación y experiencia podían otorgar. En el caso de las gafas doradas, continuó, hemos visto cómo la combinación de intención, oportunidad y pasión ha generado conflictos, malentendidos y errores. Comprender la psique humana es esencial para discernir entre apariencia y verdad, y para aplicar la lógica con compasión y justicia. Cada frase parecía pesar sobre la realidad cotidiana, recordándonos que los actos humanos no se juzgan únicamente por sus consecuencias, sino también por las motivaciones que los originan. La filosofía de Holmes nos ofrecía un marco para entender los hechos recientes. Cada decisión, cada secreto y cada gesto podían ser interpretados dentro de un contexto más amplio, y su habilidad para analizar y conectar estos elementos era la que nos permitía descifrar la verdad oculta entre el velo de la codicia y la emoción humana. Al reflexionar sobre el desarrollo del caso, comprendí la magnitud de las enseñanzas que Holmes ofrecía a través de sus deducciones. Cada pista, cada red herring y cada gesto del culpable habían servido para ilustrar la importancia de la observación detallada y la interpretación correcta de las acciones humanas. La historia de las gafas doradas destacó la relevancia de la verdad y la honestidad, y cómo la falta de comunicación y los secretos acumulados podían generar conflictos incluso dentro de familias aparentemente unidas. Aprendimos que la lealtad y la prudencia son esenciales para preservar relaciones y evitar consecuencias indeseadas, y que los errores humanos, aunque comprensibles, pueden tener repercusiones profundas. Holmes, al reconstruir meticulosamente cada acontecimiento, mostró que la resolución de un misterio no reside únicamente en descubrir el hecho material, sino en comprender las motivaciones y emociones que lo generaron. La precisión de sus deducciones y la claridad con que enlazaba indicios dispersos ofrecían un ejemplo de racionalidad aplicada a la comprensión de la conducta humana, enseñándonos que la paciencia, la atención a los detalles y la capacidad de discernir lo esencial son herramientas indispensables para quienes buscan la verdad en medio del caos y la confusión. Sentado junto a la ventana de Baker Street, con la luz suave de la mañana iluminando los objetos familiares de nuestro apartamento, sentí un profundo sentido de nostalgia. La ciudad comenzaba a despertarse, pero aún conservaba la quietud de la madrugada, y los recuerdos de la investigación reciente se mezclaban con la familiaridad de los muebles, los libros y la chimenea apagada.
Recordé los pasos silenciosos en Fairchild Manor, los gestos calculados de los sospechosos y la brillantez con la que Holmes desentrañaba cada indicio. La sensación de haber sido testigo de la resolución de un misterio complejo y humano me otorgaba un placer sereno, una satisfacción que no derivaba solo de la solución, sino del proceso de análisis, observación y deducción que nos permitió comprender la complejidad de los actos humanos. Cada objeto en la habitación evocaba la cadencia tranquila de la vida victoriana, recordándome que, pese a los secretos, la codicia y los errores, la rutina y la serenidad podían restablecerse. La nostalgia no era melancólica, sino reflexiva, un reconocimiento de que la mente humana, aunque sujeta a intrigas y emociones complejas, también puede encontrar claridad y paz cuando la verdad emerge de entre las sombras. La historia de las gafas doradas concluía con una sensación de armonía y equilibrio. Holmes, sentado con la espalda erguida, parecía meditar sobre los acontecimientos, mientras yo observaba la ciudad despertando y la luz del día bañando Baker Street. La resolución del misterio no solo restableció la verdad material, sino que también permitió a los involucrados confrontar sus emociones y relaciones con mayor claridad. Cada secreto revelado, cada red herring descartado y cada deducción precisa de Holmes contribuyeron a restaurar el orden en medio de la complejidad humana. Comprendí que, aunque los misterios puedan parecer confusos y las intenciones humanas difíciles de discernir, la combinación de observación rigurosa, lógica y comprensión psicológica siempre conduce a la verdad. La tranquilidad del apartamento, la rutina de los objetos familiares y la serenidad del ambiente contrastaban con la intensidad de los días anteriores, ofreciendo un cierre perfecto. Mientras Holmes se acomodaba en su sillón, con su característico gesto de concentración contenida, sentí que la historia había alcanzado un equilibrio literario, dejando una sensación de satisfacción, contemplación y armonía. La vida continuaba en Londres, pero nosotros habíamos sido testigos de la capacidad de la mente humana para descubrir la verdad, restaurar la justicia y, sobre todo, mantener la integridad en medio del caos. Mientras la bruma de Londres se disipa lentamente y la rutina vuelve a apoderarse de Baker Street, queda en el aire la sensación de que cada secreto, por pequeño que parezca, deja una marca indeleble. Algunos misterios se resuelven, pero otros continúan susurrando entre las sombras, recordándonos que la naturaleza humana siempre guarda rincones que ni la más aguda observación puede penetrar por completo. La verdad se entrelaza con la memoria y la emoción, y nos deja con la certeza de que, aunque la justicia se imponga, la intriga nunca desaparece del todo. ¿Crees que todos los secretos revelados eran realmente necesarios, o que algunos debieron permanecer ocultos? ¿Y si la verdadera intención de ciertos personajes nunca llegara a saberse? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia despertó tu curiosidad y tus emociones, regálanos un like y compártela con quienes disfrutan del misterio clásico. Cuéntanos tu opinión sobre los personajes y los giros del relato, y suscríbete para acompañarnos en próximas aventuras, donde la astucia y la intriga nunca descansan.